Bueno, vamos a empezar, si os parece. Bueno, pues me hace mucha ilusión presentaros a Eva García. Eva es ahora mismo profesora en el área de ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y me hace mucha ilusión porque Eva y yo empezamos más o menos a la vez. Ella empezó un par de años después la tesis, ahí en el mismo área de ecología, donde también hice la tesis. Y durante todos estos años, aunque yo estuve muchos años fuera y ella también ha estado fuera, pues hemos estado manteniendo la amistad y sobre todo discutiendo mucho sobre mujer y ciencia y madres en la ciencia, porque las dos somos madres. Y bueno, ha sido siempre un apoyo muy grande para seguir la carrera científica, porque era una mujer científica de éxito y cercana. Ahora ella se va a presentar, va a contaros, tiene una diapositiva de presentación, entonces no voy a contaros mucho sobre ella, pero sí quería contaros, que no está en su diapositiva porque lo he visto, que desde hace poco es la nueva y flamante presidenta de la Sociedad Petrológica Española, y creo que es la primera mujer presidenta de la asociación, ¿no? La segunda. La segunda, bueno, pero la segunda de muchísimos años. Que además es de la ilusión. Y nada, bueno, bienvenida y muchas gracias por haber venido. Pues nada, muchísimas gracias, Esther. A mí, pues por supuesto que también me hace muchísima ilusión estar aquí, pues porque como dice Esther, somos amigas desde hace ya bastante tiempo y aquí con la aventura de estar embarcadas en la línea de la investigación, ¿no? Y también pues por contaros un poco una de las líneas científicas que llevamos en el área de ecología de la UMH. Entonces, un poco probablemente fruto de esta ilusión de contaros un montón de cosas, no sé si se me ha quedado un poco larga la charla, yo iré controlando el tiempo y si no, pues voy avanzando ahí algunas cosillas. No sé, hombre, si tenéis, me imagino que mejor dudas al final, ¿no? Pero si algo no se entiende, si queréis me paráis y me decís. Bueno, pues eso, como ha dicho Esther, yo soy Eva, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí, que vaya horas, que vaya día. Y bueno, pues hice la tesis sobre filogeografía de esta especie que ahora luego os contaré. Luego fui postdoc en el UFZ de Leipzig con Thorsten Wiegand, haciendo modelado ecológico. Ahora, bueno, pues estoy ya en una etapa pues, como IP y utilizo herramientas moleculares y modelos para ver los efectos que tienen los cambios de expansión, los cambios de distribución de especies. Y bueno, pues también he participado en otras colaboraciones sobre ecología, filogeografía, conservación, etcétera. La verdad es que he de reconocer que sobre todo de tortugas, ¿no? ¿Y por qué trabajar con tortugas? A lo mejor muy pretencioso, ¿no? El título de la charla, pero yo creo que ahora a partir de estas primeras diapositivas vais a entender un poco la relevancia de trabajar con este grupo de vertebrados, ¿vale? Se dice que que las tortugas vieron aparecer y desaparecer a los dinosaurios y actualmente empiezan a afrontar su propia extinción, ¿vale? Tal es así que reconocidas 357 especies de tortugas, el 52% de ellas están amenazadas según la UICN. 10 taxones se han extinguido recientemente, es decir, en tiempos históricos, ¿vale? Y aproximadamente el 70%, o sea, que quizá dentro de esta situación se llevan la palma de estar peor, las tortugas de tierra, que el 70% de ellas, siendo solamente 53 especies, están catalogadas como amenazadas, ¿vale? Y deciros pues, que solamente los primates no humanos se encuentran en una situación similar. ¿Os imagináis qué amenazas están detrás de las tortugas? De tierra, vamos a centrar la charla en las de tierra. Pérdida de hábitat. Y tráfico de especies. Pues esas serían las dos que se llevan un poco la palma, ¿no? Bueno, de lo que os he contado, que no sé si sabíais, pues deciros que quizá incluso la situación es algo peor, es probablemente peor, porque 21 especies de tortugas de tierra fueron evaluadas ya por la ICN hace más de 10 años, o sea que probablemente su estado de amenaza es aún peor, ¿vale? De las tortugas extinguidas, 8 son tortugas gigantes que habitaban islas, o sea que parece que estas lo van a llevar muy mal.
Ahora mismo solo quedan tortugas gigantes en islas, en Aldabra y en las Galápagos. ¿Vale? Entonces, frente a esto, bueno, pues ¿qué debemos saber? Pues vamos a preguntarnos sobre su diversidad genética, sobre cómo van a enfrentar el cambio climático y global y sobre cuáles son las estrategias que debemos seguir para su conservación. ¿Vale? Un poco estas han sido las líneas que hemos llevado en el área de ecología y que he llevado yo también. ¿Vale? Sobre la diversidad genética, ¿dónde podemos recoger, capturar esa diversidad genética? ¿Dónde la podemos? Bueno, pues teniendo en cuenta las especies existentes, aquí tenéis algunas, veis, he puesto algunas fotos así un poco variadas, tenemos desde tortugas radiadas, tortugas que son prácticamente gigantes, aunque no se considera lo de que es una tortuga gigante, en realidad no está bien definido, tortugas que llegan a ser algunas muy pequeñas, 10 centímetros, o sea, en fin, que tienen una variabilidad fenotípica tremenda, ¿no? Podemos conseguir ADN de estas especies existentes, pero también podemos tener en cuenta, podemos usar restos fósiles óseos del caparazón, o incluso restos encontrados en tumbas, ¿vale? Porque las tortugas, los caparazones, se utilizaban mucho como el ajuar que se ponía, ¿no? Los ornamentos que se ponían en tumbas, y a lo mejor, bueno, pues aquí hay un ejemplo de una reconstrucción de cómo sería una tumba de Israel de hace 12.000 años, y algunas de las cosillas que hay por aquí son caparazones de tortugas. Se hacían fiestas cuando la gente moría, fallecía, los rituales, pues algunos de consumos de tortugas, hay documentados desde a consumir 60 tortugas, ¿no? en una noche, o sea, pues es así. Pero también hay documentados introducir estas caparazones de tortugas en tumbas, por ejemplo, en los romanos y en la península ibérica, o sea que no es algo tan raro. Nuestra historia ha estado súper ligada a la de las tortugas, o sea, nos las hemos comido siempre, ¿vale? Bueno, y entonces ahora os voy a poner un poquillo un ejemplo de cada, ¿no? Decíamos que la genética pues, puede provenir de esto, ¿no? De estos restos subfósiles o de estos restos en yacimientos. El primer estudio que os voy a contar es sobre la filogeografía de las tortugas extintas de las Islas Mascareñas, Mauricio, Reunión y Rodríguez, que quizá os suenan por... ¿Qué animal es este? El dodo, ¿no? Por la extinción del dodo. Pues cuando los colonos llegaron allí, los marineros holandeses, no solo extinguieron al dodo, o al solitario, que también otra especie, ¿no? También extinguieron tortugas. Veis aquí en estos grabados del 1600 cómo, bueno, pues los marineros están aquí sobre una tortuga y aquí al fondo también se ven dos. Estas tortugas estaban habitadas por 5 especies. A partir del registro de caparazones se pensaba que había 5 especies, algunas ensilladas y comían en árboles y otras abovedadas y comían del suelo, ¿vale? Y entonces, entre estas 3 islas se pensaba que había 5 especies. Lo que no estaba claro es estas tortugas que tenían un caparazón muy fino, somos capaces de levantarlo con una mano porque no pesa apenas nada, pensamos que no habría depredadores y que probablemente pues, mejor tener un caparazón fino. Pues no se sabía muy bien si provenían de las tortugas que tenemos actualmente en África o si venían de la India. Quizás apuntaba un poco de la India porque morfológicamente pues, tenían algunas similitudes con esta, ¿no? El caso es que recientemente pues, hubo en 2016 un poco de debate porque aparece un artículo diciendo que quizá estas tortugas no son tan raras, tan diferentes y que puedan provenir por una translocación humana desde las de Aldabra. O sea, una cosa muy rara. Bueno, muy rara porque todo esto son respuestas en la propia revista de otros científicos diciendo que esto era una burrada. O sea, que esto no podía ser explicado por una introducción humana. Bueno, pues nosotros lo que hicimos, pues yo en colaboración con un equipo alemán en Dresden, fue reconstruir 8 genomas a partir de caparazones y huesos de estas tortugas que se llaman Cilindraspis, no os he dicho el nombre hasta ahora, ¿no? Y los comparamos con 45 mitogenomas de tortugas existentes, ¿vale? O sea que obtuvimos ADN, obtuvimos mitogenomas y los comparamos con
el de 45 especies de tortugas de tierra existentes. Hicimos análisis de reloj molecular utilizando fósiles, o sea, sabemos la divergencia de algunas especies de tortugas en el momento en que se produce, y eso nos sirve para calibrar nuestro árbol filogenético, y utilizamos una reconstrucción, bueno, utilizando una aproximación bayesiana, ¿no?, para reconstruir la distribución probable de cada uno de los ancestros en ese árbol filogenético, ¿vale? Para esto, bueno, pues digamos que el análisis necesita saber la distribución actual de las especies y la probabilidad de colonizar un área de otra, ¿no?, en distintos momentos. Y bueno, y obtuvimos esto, ¿vale?, que muy brevemente os desgrano. Básicamente las Cilindraspis constituían un grupo súper separado del resto de tortugas de tierra, ¿vale? O sea, que eran bastante exclusivas. Eran las 5 especies representantes de ese único género. Por supuesto, no venían de Aldabra, no tenían nada que ver con las tortugas actuales en Aldabra. Debieron llegar después de diversificarse, o sea, de que el género apareciera, porque estas islas aparecen aquí, hace 11 millones de años, y este género tiene más, tiene en torno a 30. O sea, que ese género aparece fuera de las islas y llega en hasta 3 veces a esas islas, donde las especies, ya sí, una vez dentro de las islas, se diversifican y algunas utilizan pues, la hierba, digamos, y otras los arbustos o los árboles, ¿vale? Y sobre el origen, bueno, pues vimos que el origen más probable era probablemente África, ¿no? Y que nuestros datos lo que sugerían es que habían utilizado esta cadena de islas que actualmente se encuentran sumergidas, y lo que quedaban eran los restos probablemente de una distribución mayor, ¿vale? Y bueno, entonces, un poco así de conclusión, lo que nos quedó es que con esta pérdida de 5 especies representativas de un género, pues casi que perdimos un tercio de este grupo, ¿vale? Y dentro del grupo de tortugas de tierra, pues algo así como un quinto, ¿no? O sea, que perdimos un montón de diversidad genética perdiendo estas 5 especies, ¿vale? Y que, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero el caso del dodo, que es como mucho más icónico, pues el dodo o el solitario no estaban tan diversificados, ¿vale? No eran una cosa tan distinta, ¿vale? Muy bien, también utilizando fósiles nos fuimos a otras islas, en este caso en las Bahamas, ¿vale? Los fósiles de las Bahamas pertenecen al género Chelonoidis, ¿vale? Y estos son un grupo de tortugas que, bueno, que habitan en Sudamérica, en las Galápagos, también en las Bahamas, pero están extintas, ¿no? Y utilizamos la misma aproximación que antes, y lo que encontramos, sin embargo, ¿vale? Aquí cambia la historia. Veis que la diversificación de todos esos fósiles subfósiles que analizamos está muy próxima al cero, ¿no? Hace muy poco tiempo que se diferenciaron unos de otros, ¿vale? Y la conclusión, si comparamos con el resto de especies, ¿vale?, es que ahí en las Bahamas solo había una única especie, ¿vale? Pero lo interesante de este trabajo es que, como resultado colateral, introdujimos muestras de las Galápagos que también son de este género y encontramos exactamente lo mismo. Aunque teóricamente había 14 especies en las Islas Galápagos, mirad lo cerca que estaba, ¿no?, su diversificación o sea, lo reciente que era, ¿no? Y que nada tiene que ver, pues, con la diversificación de otros grupos de tortugas, ¿vale? Esto a nosotros lo que nos sugiere, lo que nos decía, es que en las Galápagos no había 14 especies, sino que hay una. Y en todo caso, pues, quizá haya subespecies o unidades evolutivas distintas o lo que sea. Levantó bastante polémica, pero finalmente nuestros resultados, y acompañando a otro grupo que hizo un trabajo que se publicó la misma semana, nosotros con mitogenomas, pero ellos con ADN nuclear, y que salió, o sea, exactamente igual, el mismo patrón,
Bueno, pues finalmente han sido aceptados y ahora mismo se entiende que hay una sola especie en las Islas Galápagos, ¿vale? Que era lo que Darwin pensó, también hay que decirlo. Muy bien, ahora vamos a irnos a una especie que es actual, que sí que está viva, y sobre la que yo hice la tesis doctoral, ¿vale? La tortuga mora en el Mediterráneo occidental. Igual, vamos a explorar un poco su filogeografía a partir de conocer su genética. Vale, pues es una de las especies de tortugas de tierra más distribuida, por esto es muy interesante. La tenemos en el norte de África, pero también en el este de Europa y en Asia. Y bueno, su diversificación está sobre todo ligada a cambios climáticos, ¿vale? Nosotros esclarecimos un poco porque en base a su morfología se habían descrito hasta 20 linajes distintos y nosotros con la genética al final concluimos en que solo son 10, ¿vale? Estas en color serían las que encontramos en el norte de África y un poco desgranamos su historia, ¿vale? La especie tiene origen por aquí, en el Cáucaso, y ahí divergen los distintos clados y en el Pleistoceno pues tiene una diversificación en el norte de África, ¿vale? Actualmente su distribución es alopátrica o parapátrica, es decir, que los linajes no se superponen demasiado, ¿vale? Pero también es interesante esta especie de tortuga aquí, este sistema de estudio, porque encontramos unas poblaciones en Europa que no sabíamos si eran vestigios de una población mayor que iba por el sur de Europa y que era lo que quedaba, o que habían cruzado por el estrecho, bueno, en fin, cómo habían llegado, ¿no? El origen de estas poblaciones vimos que era bastante reciente, ya veremos. Bueno, pues entre las cuestiones que hemos abordado, en primer lugar, pues gracias a la distribución recogiendo citas de la distribución de los diferentes linajes en el norte de África y utilizando Maxent, que no sé si conocéis, ¿sí? ¿No? Es utilizar datos de presencia, bueno, pues para inferir, digamos, la relación que tienen las especies con variables, en este caso climáticas, y proyectar luego su distribución, por ejemplo. Bueno, pues lo que vimos es que las 5 subespecies que tenemos en el norte de África se comportan de una manera muy distinta con respecto a variables climáticas. Tenemos alguna especie muy árida, como por ejemplo Testudo greca graeca, que su probabilidad de presencia, digamos, es mayor en sitios con muy poca precipitación. Sin embargo, especies que funcionan de una manera como especies más húmedas, ¿no? Que conforme aumenta la precipitación aumenta su probabilidad de presencia. Bueno, pues proyectamos esta respuesta, digamos, en el momento presente y en el momento, o sea, en el último máximo glacial, para ver cómo habían sido sus dinámicas, ¿no? Espaciales desde entonces. Y luego comparamos esas posibles dinámicas con la huella genética, cómo había sido el tamaño efectivo de la población desde ese momento, ¿vale? ¿Qué vimos? Pues por ejemplo, que esta que es Testudo greca cirenaica, que está aquí en Libia, pues parece que permaneció estable, ¿vale? Como teníamos pocas muestras, no la analizamos así. Testudo greca graeca, que estaba aquí en Argelia, sobre todo, y en el este de Marruecos, bueno, pues tuvo una contracción durante el último máximo glacial y después, actualmente, ¿no? Pues se expandió, ¿vale? Y si miráis, este sería el tamaño efectivo poblacional, pues recientemente ha experimentado esa expansión, ¿vale? O sea que la genética apoya esta distribución. Con Testudo greca marochensis, que era la que veíamos que era como una especie más húmeda, pues tenía una distribución más amplia y actualmente está como más restringida. Si vemos lo que pasó con su tamaño efectivo poblacional, bueno, pues parece no encajar del todo. O sea, ¿por qué? Pues quizá porque, ¿qué sucede con las expansiones? Que solamente muestreamos lo que queda, ¿no? Entonces quizá es muy difícil caracterizar bien qué está pasando con una contracción, perdón, lo he dicho expansión antes. Con Nebulensis, bueno, pues teníamos una especie de contracción y luego expansión,
por no liar, no siempre he visto el gráfico, pero vamos, era bastante estable, o sea que no es demasiado relevante, ¿no?, esa expansión. Y con sus sensis lo que tuvimos es un desplazamiento, la especie estaba más localizada al sur y ahora, sin embargo, el tamaño efectivo parece que no se ha alterado mucho. Y bueno, teniendo un poco en cuenta cómo han funcionado los diferentes linajes, cuál es la filogenia de la distribución que tienen actualmente, que eso lo hemos podido resolver bastante bien, qué pasa con estas poblaciones que teníamos en el sur de Europa. Bueno, pues que son un poco espejo de lo que hay al otro lado del Mediterráneo, ¿no? Bueno, en el caso de Doñana, por ejemplo, ese color rojo indica que la subespecie es Testudo-greca graeca, ¿vale? O sea que era poco probable que las tortugas llegaran allí, pues, de manera natural, ¿no?, que se hubiera esperado en todo caso las maroquensis. Lo que vimos es que tanto la población de Doñana como de Mallorca como de Cerdeña pues tenían un origen muy muy reciente, o sea, histórico. En el caso de las del sureste ibérico, el patrón genético que encontramos siempre era como más antiguo, ¿vale? Por ejemplo, en negro tenemos aquí los haplotipos, esto es genética mitocondrial, los haplotipos encontrados en el sureste ibérico, ¿no? Y algunos son exclusivos, o sea, solamente se han encontrado ahí, pero sí que hemos hecho mucho trabajo de campo en Argelia y en Marruecos, ¿no? Tenía cierta pinta de que no iba a ser tan reciente. Las otras, prácticamente el haplotipo que hemos encontrado en las poblaciones europeas estaban presentes en el norte de África, ¿vale? Bueno, pues utilizamos, para esclarecer un poco más este origen de la población, lo que hicimos fue utilizar marcadores más finos que nos dejan reconstruir el origen y datarlo, microsatélites, no sé si alguno los conocéis, y utilizando estos marcadores, teniendo en cuenta cómo evolucionan, o sea, el tiempo las tasas de mutación que tienen, teniendo en cuenta cuánto tardan las tortugas en reproducirse, ¿vale?, cosas así, nos permitieron localizar un cuello de botella de esta población hace unos 10-20.000 años atrás. Nos permitieron localizar que el origen más o menos es este, o sea que vienen por aquí, y llegaron al sur del área de distribución, eso también nos lo permitieron los microsatélites, pero actualmente, bueno, pues encontrábamos que las dos poblaciones estaban bien diferenciadas, ¿vale? Explorando más en detalle la genética de esta población, bueno, pues nos encontramos una sorpresa, ¿no? Y es que encontraba yo siempre mucha estructura genética, incluso llegué a pensar que me equivocaba, porque decía, encuentro más diferenciación entre sitios muy cercanos del sureste que entre sitios muy lejanos del norte de África, algo estoy haciendo mal, o sea, mi cabeza iba por ahí, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y leyendo justo encontré lo que se estaba describiendo por aquel momento, que era el surfing genético, ¿no? Y es que las expansiones de especies a las que le cuesta mucho desplazarse, pues producen patrones muy estructurados genéticamente, con mucha diferenciación. O sea, los patrones serían estos, ¿no? Que alelos que inicialmente son raros se pueden volver por casualidad, todo esto tiene que ver con la deriva genética y al final la casualidad, pues por deriva genética se pueden volver súper frecuentes en sitios distantes del origen de la expansión. La diversidad genética, pensaba, aquí teníamos verdes y rojos con frecuencias similares, acabamos teniendo solo rojos, o sea que viendo ese esquema ya lo entendemos, cae conforme avanza la expansión. Y la diferenciación genética global de la población aumenta. Si yo comparo esta parte de la población con esta, pues son distintas. O sea, en una tenía rojos y verdes y en la otra ya solo rojos, o sea que la diferenciación aumenta mucho en poca distancia, ¿no? Pues justo encontramos eso, o sea, por ejemplo, esta variante que yo he pintado en rojo, en este sitio del que proceden las tortugas en el norte de África, en el sitio en el que aparecen las tortugas más o menos tiene esa misma frecuencia, pero mirad lo frecuente que se vuelve en sitios distantes, ¿no? Pues así nos pasaba con varios alelos, o sea que eso estaba pasándonos. Por otra parte, encontrábamos una pérdida de diversidad genética con respecto al origen de la expansión.
O sea, que lo que nosotros caracterizamos y localizamos como el origen de la expansión era mucho más diverso que los bordes, ¿no? Y la diferenciación genétrica entre los sitios muestreados en el sureste ibérico, entre Murcia y Almería, era mucho mayor que la diferenciación genética que yo encontraba en el norte de África, ¿no? Entonces era un patrón muy curioso y bueno, pues nos permitió describir que esta población era representativa de hecho fue uno de los primeros ejemplos empíricos de surfing genético. Hasta ese momento prácticamente se había descrito en placas Petri, en modelos de simulación y cosas así. Y se decía bueno, que eso le debía pasar a especies con poca capacidad de desplazamiento. Está claro, ¿no? Las tortugas. Muy bien, conclusión de esta primera parte de la charla. Bueno, pues que las herramientas moleculares nos deben servir un poco para indagar sobre el origen de las poblaciones, entender qué tenemos entre manos, ¿no? Entender que algunas especies, especies o poblaciones son especialmente singulares, ¿no? Y deben ser básicos pues, para orientar lo que deben ser las estrategias de conservación. O sea, teniendo patrones, mi pregunta sigue que lanzo al aire, ¿no? Teniendo patrones muy marcados de diferenciación genética, ¿se os ocurriría criar tortugas en casas de particulares y soltarlas en estos sitios? Quizá no, ¿no? Pues hasta hace 2 días se ha hecho, ¿vale? O sea que no es algo tan raro. Muy bien, la segunda parte de la charla decíamos cómo van a enfrentarse al cambio global, qué pueden hacer ellas, ¿no? De nuevo utilizamos a la tortuga mora como sistema de estudio, sobre todo en el sureste ibérico y ahora también estamos yendo a Marruecos bastante gracias al proyecto del Plan Nacional que tenemos. Y nosotros, bueno, hemos estudiado muchísimo las tortugas, sabemos, bueno, pues desde densidades a partir pues, de transectos, cómo funciona la reproducción, lo que habéis visto de la genética, cómo funcionan en cuanto a su crecimiento. Por ejemplo, algunos trabajos de Roberto, que lo conocéis, pues qué efectos han tenido los incendios en las densidades de tortugas, cómo se ha afectado la estructura poblacional, su crecimiento. Aquí, cómo van a afectar la recurrencia de sequías, ¿no? Si nos ponemos en diferentes escenarios, aumentamos un poquito la recurrencia de sequías, cómo impacta en la reproducción y cómo esto se traduce en la viabilidad poblacional. Vemos que, por ejemplo, soportan el régimen actual de sequías, pero si este aumenta, ya no la viabilidad poblacional de las poblaciones que nosotros estudiamos ya no funcionaría, ¿vale? Por ejemplo, pues, utilizamos modelos de nicho para proyectar qué pasará con su distribución, o sea, qué esperamos que pasará con su distribución en cuanto a distribución potencial en condiciones de cambio climático, ¿no? Que pues, nos llevamos pues malas noticias, por supuesto. Pero incluso teniendo todo esto en la mano y pensando, bueno, pues que las tortugas, ahora los modelos que tenemos más recientes incluyen esta parte, y bueno, parece que las tortugas deberían como desplazarse hacia el interior si quieren sobrevivir, pues sabemos que las tortugas se encuentran en hábitats como este, ¿vale? Las tortugas habitan esto, que antes desde luego era matriz, pero ahora ya son manchas, y si tienen que desplazarse, pues tendrán que cruzar autovías, tendrán que cruzar estos campos de cultivo intensivo, o sea, lo tienen difícil, y ya veníamos de una especie que decíamos que se desplazaba mal, ¿no? Porque estructuraba mucho genéticamente. Bueno, pues esto nos ha llevado a intentar trabajar con la especie a nivel de movimiento individual, ¿vale? Entender muy bien cuál es el movimiento, los patrones de movimiento que tienen los individuos. Entonces, bueno, pues ya sabéis que el movimiento nos deja caracterizar desde migraciones, áreas de campeo, cosas así. En nuestro caso vimos que era especialmente interesante intentar trasladar ese movimiento individual cómo trasciende a nivel de población. Es decir, si yo soy capaz de, a esos pasos que hay discretos, ¿no? Que son información discreta, en el momento T mi tortuga está aquí, en el momento T+1 la tortuga está aquí, si yo soy capaz de entender eso en el contexto de la tortuga, de su vida, qué estaba haciendo en ese momento, pero sobre todo al final darle pues, una componente demográfica, ¿no? Introducir eso en el ciclo de vida de la tortuga
y de alguna manera introducirlo en las simulaciones, en los modelos que hacemos, ¿vale? La manera de hacer esto, bueno, pues es utilizar modelos mecanicistas, no sé si alguna vez los habéis oído hablar. Básicamente lo que hicimos es generar un modelo basado en el individuo, espacialmente explícito, o sea que tenía espacio. Nuestro individuo, nuestras tortugas, aquí son el objeto de estudio y generan patrones que emergen a nivel de población, ¿vale? Para que me entienda todo el mundo, lo que hicimos fue, bueno, estos son diferentes lenguajes que nos permiten, por ejemplo, hacer este tipo de modelos. Para que me entendáis, lo que hicimos fue reproducir unos Sims, ¿no? O sea, ¿sabéis qué juego es? Pues lo llamamos Stepland, o sea, como la tierra de los pasos, ¿no? Las tortugas tenían que dar muchos pasos, y lo que hicimos fue integrar el movimiento con la genética de las tortugas y su demografía. Y esto es nuestro juguete, es nuestro Sims, ¿no? Pues las tortugas están en un paisaje, se mueven según unas normas, unas reglas que nosotros hemos generado y que parametrizamos con información de campo, ¿vale? Radiosiguiendo a estas tortugas. Ahora utilizamos emisores satelitales, pero antes era de radio. Las tortugas se reproducen, hacen puestas, las puestas nacen igualmente, algunas tortugas mueren, como los Sims, y luego al final de año pues las tortugas pues cumplen años y a los que han nacido pues se les dan los genotipos que tengan que ver con los padres, ¿vale? Y como output, cuando yo me he cansado de hacer simulaciones, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues tengo poblaciones, tengo su genética, tengo su estructura de edad, tengo un montón de cosas, ¿vale? Bueno, nada, aquí no me voy a adentrar, si os interesa luego preguntamos o podemos hablar un poquito del tema. Pero vamos, que ha sido bastante demandante poner a punto la herramienta, ¿vale? Y esto, bueno, esto es un poco las tripas de lo que hay abajo, pero yo creo que con lo que os he explicado es suficiente. Vale, entonces, preguntas que le podemos hacer ahora a nuestro modelo. Por ejemplo, ¿qué rasgos que tienen las tortugas les van a permitir o les van a ayudar a soportar el cambio global, ¿no? Las hacen más resilientes. Porque sabiendo cuáles son estos rasgos, bueno, pues sabemos un poco por dónde tenemos que orientar las estrategias de conservación, ¿no? ¿Qué efectos tienen las alteraciones de hábitat en la dinámica de las poblaciones y qué consecuencias genéticas tiene, por ejemplo, pues un proceso de expansión, ¿no? Vale, en cuanto a la primera de las preguntas, estas que tienen que ver con los rasgos vitales, pues lo que hicimos fue modelar tortugas que estaban viviendo aquí en un hábitat natural, o sea, en verde es matorral, monte, ¿vale? Y en amarillo pues ya empieza a haber cultivos de secano, en gris cultivos intensivos, en negro autovías, cosas así. Modelamos a diferentes densidades poblacionales, pero son densidades reales que encontramos en Murcia y Almería, o sea que las tortugas funcionan ahí, ¿no? Y probamos, por ejemplo, qué rasgos tenían que ver, bueno, pues con una de las rutas que propone esta investigadora y colaboradores, que es que, bueno, que cuando las poblaciones se evolucionan en un contexto de fragmentación de poblaciones per se, o sea, pues dependen mucho, por ejemplo, de feromonas, de cantos, ¿no? de llamadas, porque hay que atraer de alguna manera a los congéneres a la hora de reproducirse, ¿no? Y nosotros lo que estudiamos fue pues cómo en distintas poblaciones funcionaban las tortugas, si eran capaces de reproducirse o de atraerse, digamos, a 100 metros, 200 metros, 300 metros, ¿vale? Encontramos que las poblaciones de tortugas eran viables si son capaces de encontrarse a 500 metros de distancia. O sea, por debajo de esos 500 metros teníamos ya el lío montado, las poblaciones ya no eran viables. ¿Qué nos dice esto? Pues que la conectividad funcional de las poblaciones, por lo menos, debe permitir eso, ¿no? Manchas potentes de hábitat que con estas densidades permita que las tortugas no tengan que cruzar una carretera, no tengan que... En fin, a veces son casi cosas de perogrullo. La segunda vía que proponían estos autores es que las especies que se desarrollan así, que tienen efecto Ale porque se desarrollan en un contexto de fragmentación de poblaciones, pueden
solucionar ese problema si, por ejemplo, hacen migraciones y se concentran todas a la vez, o sea, se concentran, o si, por ejemplo, tienen mecanismos como el almacenamiento de esperma y, digamos, que matan ese efecto ALE, ¿no? Porque en realidad matan eso de que están en baja densidad y en poblaciones fragmentadas. Las tortugas tienen almacenamiento de esperma, o sea, no es sorprendente, es una tortuga que le ha costado mucho desplazar, o sea, les cuesta mucho, digamos, colonizar un nuevo hábitat, expandirse, ¿no? Desplazarse. Entonces, por bibliografía, por experiencia de criadores y cosas así, sabíamos que eso debía estar entre los 3 y 4 años, el esperma que almacenan. Y lo modelamos. Entonces, pusimos poblaciones que no tenían espermateca, pusimos poblaciones que podían almacenar 1 año de esperma, de 2 años de esperma, 3 años de esperma, 4 años de esperma. Lo que encontramos es que con 0 años de esperma las poblaciones actuales no serían viables. O sea, las tortugas necesitan almacenar esperma. O sea, eso fue un poco la conclusión, ¿vale? Es decir, que ellas ya están funcionando ahí un poco, pues, al límite, ¿no? de lo que son capaces. Vale, la segunda pregunta que le hacíamos al modelo era ¿qué pasa si el hábitat cambia? ¿No? Reconstruimos el ambiente en el 56 en 2 sitios distintos reales de Murcia, ¿no? Entonces hicimos simulaciones en las que dejábamos ese mismo ambiente 200 años, o sea que modelamos hasta 1156 y ese ambiente podía haber sido abandonado, como ha sucedido en la realidad, entonces ese mato realizaba más, o intensificado, como ha sucedido también en la realidad, en esta población que se llama Los Estrechos, ¿no? Y comprobamos, bueno, pues que cuando se matorraliza, se abandona un hábitat, bueno, pues a las tortugas no les viene aparentemente especialmente mal, o sea que la densidad poblacional que tienen en los 2 tipos de simulaciones es más o menos la misma y la probabilidad de extinción también es similar. Sin embargo, cuando se intensifica, cuando aparecen regadíos, urbanizaciones, carreteras, etc., pues encontramos que la población funciona aparentemente bien hasta más o menos hace unos pocos años, pero luego empieza la cosa a decaer, ¿no? Tanto en densidad, bueno, pues como en viabilidad poblacional. Encontramos un tiempo de retardo, es decir, los cambios que tú introduces en unas poblaciones de tortugas los vas a ver en 15, 20 años. ¿Por qué? Porque son especies de vida larga. Hasta que alcance la madurez los individuos, pues tú te vas a creer que la cosa no ha pasado nada, que esa perturbación no les ha afectado, pero la cosa está ahí y puede aparecer, ¿vale? Y finalmente, pues utilizamos otra vez el modelo, esto aún no lo tenemos publicado, para reproducir el proceso de expansión de la especie, ¿no? Y decir, bueno, si yo lo he hecho todo bien, aquí debería aparecer surfing genético, ¿no? O sea, si yo he metido bien el movimiento de desplazamiento de las tortugas, su reproducción, su supervivencia, todo, lo esperable es que esto aparezca, ¿no? Y un poco así ha sido, ¿vale? O sea, que estos son nuestros datos empíricos de que la heterocigosidad con la distancia al origen de la expansión, y nosotros hemos encontrado esos gradientes, en distintos colores tenéis las celdas que irían desde el origen hasta la periferia, ¿no? Y si lo miráis así, pues básicamente lo que tenemos es eso, ¿no? Como gradientes de diversidad genética desde el origen. También porque implementamos en este plan 2 tipos de marcadores, los primeros eran microsatélites, pero esto sería ADN mitocondrial. Igual, el ADN mitocondrial en el sureste también está muy estructurado y más o menos nos aparecen cosas similares, ¿no? O sea, como que se fijan alelos en unas cuadrículas, haplotipos en algunas cuadrículas, en fin, que en otras aparecen varios, siempre cerca del origen. También nos sorprendió eso, que en 600 años que simulamos, pues las tortugas fueron capaces de colonizar 4 o 5 kilómetros desde el origen, no más, ¿vale? Y conclusiones, bueno, pues que el movimiento individual utilizado en modelos de este tipo pues aporta un montón, ¿no? pero trascendiendo el individuo a nivel, digamos, a nivel poblacional. Entonces,
bueno, que quizá con todos los datos tan buenos que se están obteniendo ahora sobre movimiento, pues quizá es buena idea lanzarlos a modelado de este tipo, ¿vale? Y ya un poco finalizando, estrategias de conservación, ¿qué hacemos, no? O sea, se nos van de las manos. Decíais, pérdida y fragmentación del hábitat, o sea, estos son fotografías reales de la cuenca de Vera. Su consideración de mascotas, esta foto la hicimos, estuvimos Roberto y yo una mañana acompañando a un agente medioambiental de Almería y recogimos 400 tortugas en esa mañana, porque en 2015 pasó de ser falta administrativa a delito penal tener tortugas en casa, ¿vale? Entonces la gente se escandalizó y llamaban como locos a decirle llévatela, llévatela. 400 en una mañana, o sea, no sabíamos ya dónde meterlas. El cambio climático, que hemos visto que, bueno, que estas especies están al límite muchas veces, ¿no? Son especies que están en ambientes superáridos. Conforme eso cambie, no lo van a soportar. Patógenos, en fin, los reptiles están sufriendo esto muchísimo también por el tráfico de especies, o sea que introducen patógenos, los mueven y de repente ellas pues tienen herpesvirus, micoplasma, en fin, un montón. Los incendios forestales, o por ejemplo esto que es, pues que las administraciones, las asociaciones conservacionistas en determinados momentos han pensado que era, lo que decía antes, buena idea coger las tortugas, domésticas e introducirlas en las poblaciones silvestres para reforzar, ¿no? Entonces, claro, pues ha acabado con patógenos que no teníamos, o parásitos, enfermedades y un cambio de la diversidad genética, ¿vale? Alteraciones de la diversidad genética. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos entonces? Pues nosotros estamos en esta parte de aquí, en la parte de la academia, recibimos apoyo financiero del gobierno y le lanzamos sugerencias de conservación. Estos, bueno, pues reciben la presión social, por ejemplo, de ONGs, pero deben proporcionarle a la sociedad pues un ambiente seguro, ¿no? Y entre la sociedad y la academia aparece esto de aquí, ¿no? Nosotros nos servimos del conocimiento local de la sociedad, también podemos concienciar a la sociedad, pero aparece esto de aquí tan chulo que es la ciencia ciudadana. Pues nosotros por ejemplo, nos hemos ido ahí, ¿vale? ¿Qué hemos hecho en el grupo? Pues publicar todo lo que hemos podido, o sea, todo lo que hemos estudiado y todo lo que nos han dejado lo hemos publicado, o sea, que hemos sido todo lo productivos que hemos podido. Tampoco escatimar a la hora de asesorar a las administraciones en, por ejemplo, la redacción del plan de conservación de la tortuga mora en Murcia, cómo deben gestionarse los centros de recuperación, cómo evaluar poblaciones concretas o asesorar en estudios de impacto ambiental a la hora de establecer medidas correctoras, compensatorias, etc. O sea que siempre que hemos podido, pues hemos ayudado, ¿vale? Y lo que os decía, tenemos un voluntariado que, por ejemplo, este fin de semana están muestreando poblaciones de tortugas, o sea, con marcadores y con el apoyo de asociaciones conservacionistas. Bueno, pues hacemos 10, 12 poblaciones los fines de semana, 3 fines de semana de cada primavera. O sea, por ejemplo, acaba con esta primavera, ¿no? Tenemos nuestro programa de voluntariado y lo que hacemos es un seguimiento a largo plazo de algunas poblaciones y introducimos cada año otras que nos ayudan a entender pues, algunos objetivos más concretos. Pero 6 poblaciones de las que tenemos son a largo plazo, o sea que las llevamos siguiendo desde el 98 y las otras desde 2015 aproximadamente, ¿vale? Actividades divulgativas, lo mismo, siempre que hemos podido hemos participado. Entre los audiovisuales quizá destaca este, el de Los ojos de la tierra, que es un corto documental de Marcos Altuve que tiene un montón de premios. Yo ya he perdido la cuenta, si alguna vez podéis echarle un ojo, pues está interesante. Y habla sobre todo de nuestro trabajo en Marruecos, porque entrevistamos a pastores. Entonces, entrevistamos a pastores allí y preguntamos dónde hay tortugas, dónde no, cuándo las ven, si las han dejado de ver, cosas así.
y establecer redes internacionales, lo que os decía. Aunque parezca de perogrullo, que no hay que criar tortugas en casa y soltarlas en sitios sin control, pues no está tan... A lo mejor eso la academia lo sabe, pero los gestores no, o las asociaciones no, o en determinados países sí, pero hay en otros que no. Bueno, pues tuvimos este workshop con asistencia de 60 personas, no sé si de 9 países o algo así, a nivel de Mediterráneo. Yo me quedé muy satisfecha y el workshop fue algo tal que así, charlas, ponencias, campo, tortugas, mucho hablar, mucho discutir, mucho debatir, y fruto de ese workshop publicamos lo que deberían ser las estrategias, unas líneas de conservación de las tortugas de tierra en el Mediterráneo. Creo que son 17 puntos en los que conseguimos coincidir todos. Todo un disparate. Y bueno, se resumen algo así en 4 o 5 puntos, y es algo tan básico, algo así como que las tortugas de tierra son especies silvestres, no son mascotas, ¿no? Son especies silvestres que requieren ser protegidas, ellas y sus hábitats. O sea, a ese nivel, ¿no? Es un poco básico, pero hay que irse a ese nivel, ¿vale? Y que los planes de conservación deben incluir la protección del hábitat, la conectividad de las poblaciones, que necesitamos establecer redes y necesitamos del apoyo de las instituciones, de las administraciones. Por ejemplo, no podemos permitir el comercio de tortugas, eso no se puede. O sea, un grupo que está así de amenazado no puede ser que tenga el tráfico que tiene, y muchas veces poco perseguido, vamos a decir. Y bueno, que la integración de todo esto y la participación de la ciencia ciudadana pues es súper fundamental, porque lo que tenemos es que cambiar la percepción de este animal y de pensar que es una mascota, es algo que yo puedo tener en casa, que puedo criar o lo que sea, ¿no? Pues es de pensar que es una especie silvestre y que necesita conservación. Y esto es todo, ¿eh? Y cuando llego aquí a esta parte me ha dado muchísimo miedo olvidarme de alguien, porque hemos sido bueno, y hay mucha gente que aquí no puede estar por cuestiones de espacio. Sobre todo, mirad, este es Andrés Jiménez, que ha sido director de las tesis de Robert y mío, y ha sido IP de la mayoría de los trabajos que hemos tenido, y la verdad es que yo estoy súper agradecida a todos los que aparecen en esta foto. Y ya está, hasta aquí. No sé cuánto tiempo me... Bueno, muchas gracias, Eva. Nada, muchas gracias a vos. ¿Tenemos preguntas? Bueno, a mí no me ha quedado claro, ¿los hábitats donde están son zonas protegidas o son matos reales que no tienen ninguna catalogación? Pues muy buena pregunta. Según el sitio, si hablamos por ejemplo del sureste ibérico, pues hay zonas que son zonas de especial, o sea, son LIC, o sea, que están conservadas, parte de la Red Natura 2000, y esto está como muy mirado por las administraciones, pero luego tienes unas densidades de tortugas tremendas en otros sitios que no están dentro de estos, que no tienen protección ahora mismo. ¿Y eso se lo habéis comunicado a la administración y lo Sí. están evaluando de alguna manera? Pues, hombre, no han protegido esos espacios. O sea, que si debieran hacer ahí determinadas actuaciones, pues requerirían de una evaluación de impacto ambiental, y entonces aparecen en los modelos que digamos que les hemos hecho desde el área, ¿no? Que ahí hay probabilidad de presencia de tortugas, o que se ha confirmado que hay tortugas, y tendrán que establecer algunas medidas correctoras, compensatorias, lo que sea. Pero ya te digo que sí, claro, hay muchísimos sitios con buenas poblaciones de tortugas que no están protegidos. Más o menos, ¿cuál es el estado de conservación del Testudo Hermani? Hermani, de la otra tortuga. Pues fíjate, que Testudo Hermani, según la ICN, es near threatened, o sea que está cercana a... Pero Testudo Hermani es de aquellas que estaban evaluadas hace muchísimo tiempo. Y yo estoy bastante convencida de que Testudo Hermani estará peor que esta. O sea, esta está vulnerable, la otra, ahora, si lo volvieran a evaluar, está seguro peor. Seguro. O sea, que aquí, en la península, poblaciones a ver si me entendéis, reales con la genética
que tenía testudo Hermann y queda la albera, no quedan más. O sea que las otras son pues reintroducciones, han intentado como un poco a veces recrear, o introducciones directamente, se ha intentado recrear un poco la genética que había ahí inicialmente, pero solo queda la albera ya. Pues los planes de cría no son exitosos. El problema es que, los planes de cría deberían ser siempre la última opción y antes se deberían corregir los otros factores de amenaza, ¿no? Y el problema es que los otros factores de amenaza no se llegan a solucionar. Eso, aparte de que le hemos lanzado a la población una falsa creencia, ¿no? de que qué le va a pasar a este animal si yo en casa soy capaz de tener 12 tortugas al año con una pareja, y si tengo 3 parejas, pues imagínate. Pero el problema es que eso no funciona como eso no es útil, ¿no? Para luego generar una población silvestre, ¿no? Y que las comprometes, o sea, que a lo mejor pues contienen patógenos, no tienen la genética pues digamos autóctona o singular de ese sitio, etc. Has hablado de las tortugas como mascota y en ese ámbito la tortuga de Florida se lleva un poco la palma. ¿Tienen problemas también con estas? No, las tortugas, bueno, aparentemente, a ver, muy rápido he dicho el que no. Las tortugas de Florida son galápagos y estas son terrestres. Yo no sé si habéis visto alguna tortuga de estas en silvestre. Alejandro, ¿sí? Alejandro, sí. Pero estoy segura de que la habéis visto en alguna casa. ¿La habéis visto en alguna casa? Sí, ¿no? Estas tortugas están en el sitio más seco que tú te imaginas, debajo de un esparto, ¿no? Entonces la gente incluso se la lleva pensando, pobre tortuga, ¿qué hace aquí? O sea, se debe haber perdido, ¿no? O sea, claro, las tortugas de Florida son galápagos, son tortugas acuáticas. Entonces, en principio no. Pero yo llevaría cuidado porque determinados virus que provienen de especies exóticas, yo estoy bastante convencida de que les puede afectar. Entonces, pues de la manipulación no un poco descontrolada, claro que sí. Tengo una pregunta de nuestra audiencia de internet. ¿Qué futuro tienen las poblaciones aisladas de Doñana o las Baleares? Vale. No tiene nada de Amazonía. Pues la de Baleares, lo cierto es que la hemos estudiado recientemente. Y la de Doñana la estamos estudiando, o sea que un poco, sí, estamos también en ello. La de Doñana, como iba un poquillo rápido, se me ha olvidado comentaros que tiene, en realidad, ahí está ahí, tiene 2 linajes distintos. Valverde describe que a mediados del siglo pasado se introducen 100 tortugas en Doñana procedentes de Marruecos, ¿no? Vale, tenemos aquí esto, la población de Doñana. Y en gris tenéis los haplotipos que hemos encontrado en Doñana, ¿vale? Entonces, ¿qué encontramos? Pues que una parte de las tortugas actuales de Doñana son testudo greca maroquensis, o sea, que vienen de Marruecos, sí, pero de un sitio distinto, no vienen de aquí, de donde venían el resto de tortugas. Bueno, de hecho, las de Doñana provenían del sureste, ¿no? Pues vienen de Marruecos, pero de maroquensis. Han hibridado. Entonces encontramos híbridos en Doñana y los híbridos, curiosamente, eran todos machos. O sea, el sex ratio, de hecho, de esta población parece que está un poquillo desviado. O sea, que por algún motivo sobreviven más los híbridos que son machos, o no sabemos muy bien. Era un resultado un poco inesperado porque la determinación del sexo en tortugas es por temperatura. Entonces, así como, ¿qué tiene que ver esto, no? O sea, es epigenética, pero entonces aquí hay un híbrido, bueno, en fin, que es curioso. Y a ver, la población de Doñana en teoría está bien protegida porque está ahí dentro del parque. ¿Qué pasa con Doñana? O sea, la población de Doñana dependerá de lo que le pase a Doñana, ¿vale? Si con cambio climático Doñana sucumbe, pues estas estarán dentro, o sea, no tienen más. Están dentro, ¿vale? Del parque. Estando dentro del parque, teniendo tú que como investigador sacar
una retahíla descomunal de permisos para entrar y medir a las tortugas, sacarles sangre y estar por allí, no sé qué. Y ya os digo, que te tiras semanas haciendo permisos, pues estábamos haciendo un censo y de hecho pasó por varias manos hasta que nos dimos cuenta de que una de las tortugas que habíamos cogido, que estábamos midiendo y tal, era Testudo-Hermanni. Y eso, vamos, las Testudo-Hermanni más cercanas están en Cataluña, o sea, en Valencia, ¿sabes? No, ¿cómo había llegado hasta ahí? O sea, que nosotros para entrar necesitamos muchísimo, pero hay otra gente que entra muy fácil a Doñana. Entonces, esas cosillas complicadas. Quitando eso, ya os digo, las de Doñana, lo que le pasé a Doñana, porque ahí dentro están. Y las de Mallorca, pues hay otro grupo, el de Samuel Piña, estudiando estas tortugas, y parece que lo que están viendo es como un poco de expansión en algunas zonas, probablemente también por movimientos, pero en la isla tenemos además Testudo-Hermanni y Testudo-Greca, pero estaban en sitios distintos de la isla, ¿no? Pues ya parece que también están apareciendo en sitios, o sea, intercambiados, vamos a decir. O sea, que tampoco hacemos ahí mucho favor. Ahí, pues, proteger el hábitat y conservarlo al máximo. Has dicho que la expansión es 5 kilómetros cada 400 años. Sí, algo así nos salió. Es mínimo. Es mínimo, sí. Porque es que las tortugas, a ver, no... O sea, apoyando esto, por ejemplo, no hay especies de tortugas de tierra invasoras. O sea, un galápago es otra cosa. Una tortuga de tierra, eso es una especie lenta, ¿no? Que le cuesta, o sea, no es lo mismo. Entonces ahí cualquier palo que le metamos es un palo gordo. Yo tengo un par de preguntas. La primera relacionada con lo lentas que son las tortugas. ¿Habéis considerado procesos de migración asistida para llevarlas a hábitats más...? Pues es buena pregunta. Hasta ahora nos hemos planteado sobre todo el estudio de zonas para establecer corredores ecológicos, ¿no? O sea que, por ejemplo, leaks habría que conectar, o sea, porque están desconectados y ahora mismo es imposible llegar de un sitio a otro. Yo creo que si la cosa se pone así mal, o sea, llega un momento que tendremos que pensar ya en lo siguiente, ¿no? La velocidad que van, por mucho que pongan corredor, no parece que... Y después, tengo una pregunta tonta sobre los rasgos de las tortugas. Un patrón así clásico de la ecología es que los animales que tienden a llegar, porque llegan a las islas, se tienden a volver más pequeños. Sí, estas... Sus tortugas gigantes eran todas de islas, ¿sabéis? Porque es inverso a lo que debería ser. Pues la verdad es que ahí no te sé decir. Ahí, a ver, es que las tortugas gigantes... La pregunta que qué es una tortuga gigante, ¿no? O sea que... Bueno, que parece claro, más grandes en islas. Sí. Sí, hay algunas tortugas, por ejemplo, africanas, que cogen unos tamaños tremendos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que el tamaño está muy... En las especies que son de clima, de ambiente muy árido, muy ligados a la disponibilidad que tienen de agua, o sea, que cuánto de grande tiene que ser para... Porque, claro, al crecer la superficie aumenta menos que aumenta el volumen. Entonces, ser grande en ambientes muy áridos viene muy bien. Yo no sé si van por ahí los tiros, pero sí que es cierto que las tortugas llegan a las islas y se vuelven gigantes. En Canarias ha habido tortugas gigantes. En los de Cabo Verde, fíjate que creo que no eran gigantes. O sea que, pero sí, en todas las islas, bueno, no en todas, pero ha habido tortugas de tierra, sí. Casi que no quedan. Y otra pregunta sobre rasgos funcionales, la capacidad de almacenar esperma, ¿está relacionada o correlacionada con la capacidad de dispersión de la tortuga? Yo creo que no se sabe, o sea que es algo que no se ha estudiado y que lo esperarías, ¿no? O sea que en sitios donde, o sea, en especies que tuvieran mucha densidad, o sea, por ejemplo, no sé si conocéis las Aldabraquelis, que es las de Aldabra, que se agregan y hay fotos típicas, ponerlo en Google si queréis luego, y en un prado pues empiezas a contar tortugas gigantes y dices, madre mía, el atolón se supone que está en capacidad de carga con estas tortugas, claro, ¿y para qué quieren eso? O sea, yo pienso que ahí no tiene sentido, pero estas que, madre mía, para encontrarse
Yo lo imagino, sí, pero cuando empezamos a estudiar esto nos sorprendió que no estaba muy estudiado. La última pregunta, ¿hay una relación lineal o no lineal entre la variabilidad o diversidad genética y la viabilidad poblacional, por lo que habéis evaluado con este plan? Pues la verdad es que no lo hemos mirado. Y, hombre, no sé si este plan es buen modelo para ver eso. O sea, no, yo creo que, vamos, no lo sé, tendría que pensar un poco. Yo creo que con este plan no lo podríamos ver. Con los datos empíricos, por ejemplo, que maneja Roberto, la parte de la demografía, sí que lo podríamos mirar, pero no lo hemos mirado. Pues buena idea. Para saber si es que hay un mínimo o no. O sea, lo que sí que hemos visto, que es, a ver, no lo hemos mirado, pero lo llevamos. Lo que sí que hemos visto es que hay, y que es parte del proyecto que tenemos del Ministerio, que parece que vamos a tener algo de carga de expansión. No sé si lo habéis escuchado hablar. Y es que al igual que vas perdiendo diversidad genética, te puedes ir cargando pues, de mutaciones deleterias, ¿no? Y en definitiva lo que se traduce es que conforme vas avanzando vas perdiendo fitness. Sí que hemos visto que con la distancia a este origen o sea, nos hemos ido a fitness, ¿no? A viabilidad poblacional pura y dura, de momento no. Hemos visto que los telómeros que tienen en sitios distantes a la expansión son más cortos, o sea, y los telómeros al final es un poco proxy de fitness, que la supervivencia estaba ya ahí, nos gustaría analizarlo mejor, las malformaciones, las anomalías, o sea, las tortugas algunas tienen anomalías en el caparazón, que eso depende del desarrollo del embrión, y conforme aumentas la distancia a este origen de la expansión, tienen más anomalías. Y tampoco está claro que nadie ha estudiado anomalías y viabilidad genética, pero todo sugiere a que esas tortugas pues, no están igual de bien que las que están normales. O sea que algunas tienen alguna placa más, placa menos, escudos más, escudos menos. Si son 1 o 2 no pasa nada. El problema probablemente es cuando tengan muchos, que entonces o no nacen o mueren pronto. Sí, o sea que sí que vamos viendo algunos indicios de que la población en sitios distantes a la expansión no está funcionando del todo bien. En fin, y eso puede... Pero no sabes si hay como un umbral en cuanto a diversidad genética o simplemente va gradualmente... Ya, es buena pregunta, mira. O sea, es cosas que llevamos ahí un poco en la cabeza. A ver. Hay una cosa, frente al surfing y la carga de expansión, hay una cosa que es el rescate genético, ¿no? Es cuántos genes tiene que llegar, o sea, cuánta diversidad genética tiene que llegar desde el cobre de la expansión para rescatar la genética de la población que se está expandiendo. Entonces, la población puede estar expandiéndose, pero de una manera más lenta de lo que esperarías, porque el fitness de lo que tienen al principio del frente de avance no es bueno. Sin embargo, va a llevar genética que los va a ayudar, ¿no? Y yo diría que estamos en los 40 kilómetros desde la... aquí. O sea, a lo mejor es que estoy yo ya un poco mal de la chola. Aquí hay un poco de cambio o sea que, pero bueno, vamos a seguir analizando cosas más finas, etcétera. Creo que cambiaba ahí algo las malformaciones, cambiaba algo así. Entonces estamos ahí justo en los 40 kilómetros. Parece que aquí no están perdiendo tanta y allí empiezan a decaer. ¿Alguna pregunta más? Has comentado que una de las amenazas era los incendios forestales. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera les afectaría los incendios forestales? ¿Te puedes imaginar? Claro, te puedes imaginar, me imagino. Pero bueno, es que, por ejemplo, hay una cierta moda, ¿no?, de que ya la vegetación mediterránea está adaptada al fuego, Sí. y ahora que también Sí. la fauna está adaptada al fuego. Sí. Entonces... Bueno, hay una tesis de un chico marroquí que incluye un capítulo sobre esto, o sea que si te interesa el tema te lo puedo pasar. Y claro, estas tortugas no deben ser muy ajenas al fuego, o sea, estas tortugas son son típicas de ambientes mediterráneos y, por ejemplo, pasan los veranos no tan enterradas como los inviernos. Dependiendo del momento en el que se produzca el incendio,
pues los efectos directos en la población serán unos u otros. O sea, si las pilla todas fuera porque estaban de primavera, pues será peor que si pillan alguna que ya se había metido en la ura porque estaba estivando, ¿no? Se meten en uras de conejos o se meten bajo espartos, pues las de los bajo espartos, esas fritas. Las de las uras de los conejos hemos encontrado que las primeras fritas, pero sacas 4 o 5 así más al fondo y esas aguantan. Algunas llevan hasta el culete quemado, o sea, en serio, se quedan con el caparazón así quemado. Hemos visto que según la recurrencia que tengan los incendios, las poblaciones de tortugas pueden o soportar el incendio, de hecho abre un poco el paisaje y a estos bichos no les viene mal, o sea que luego habrá muchas anuales y comida. De hecho hay sitios, por ejemplo, en Sudáfrica, que se piensa que como ya no se están quemando, se están matorralizando mucho y eso digamos, no es bueno para las tortugas que precisamente están queriendo proteger, o sea que hay que estar ahí. Pero claro, con las recurrencias que vamos teniendo, por ejemplo en la Sierra de Cabrera, que cada 2 por 3 tiene un incendio y cogen grandes extensiones y son incendios fuertes, eso les empieza a dificultar, ¿sabes? Entonces hemos visto pues, que las poblaciones después del incendio se vuelven ahí un poco locas, pero luego vuelven otra vez a tener sus patrones más normales, o sea que cierta recurrencia la pueden soportar. Si nos vamos a las recurrencias que estamos teniendo últimamente ya no. ¿El plan de conservación que habéis dicho que habéis colaborado, ese ya está iniciado? O sea, de las cosas que pasan aquí en la... Lo están grabando, ¿no? No. Está redactado, pero debe estar ahí guardado. De momento no. En Andalucía la tortuga mora es en peligro. O sea, está como el lince. Y no lo tiene ni redactado. O sea, en fin. Y no hay manera de que... Parece que se van a poner las pilas. No hay manera de que haya una estrategia estatal. Bueno, pues es que esto cada comunidad autónoma se tiene que poner sus pilas, ¿no? Estrategia un poco estatal, se intentó poner algo en marcha cuando en 2015 fue alarmante lo de las tortugas en cautividad. O sea, yo no os he dicho cifras, pero ¿todos conocéis a alguien que tiene una tortuga en su casa? Sí, ¿no? Pues vamos a... Entonces eso, escribimos un artículo en Quercus y lo empezábamos así. O sea, seguro que conoces a alguien que tiene una tortuga en su casa, ¿no? Pues eso en el sureste, o sea, en Murcia, en el año 2004, que se hicieron entrevistas a escolares, creo que se estimaban unas 20.000 tortugas en Murcia, o sea, en la ciudad de Murcia. Así, como que, ¿qué hacemos con eso, no? Es locura, hay más tortugas a lo mejor casi en las casas que en el monte, ¿no? Desde entonces tampoco se ha evaluado, tampoco se han hecho campañas de educación ambiental, o sea que casi que lo hemos decidido, o sea, nosotros hemos tenido proyectos de la Fundación Biodiversidad, pusimos en marcha el voluntariado, nos pusimos ahí a trabajar con asociaciones conservacionistas, hombre, pues porque te mueve a ti algo por dentro, pero las administraciones han estado un poquito, vamos a decirlo, un poquito lentas, o sea, ¿sabes? Que los planes de conservación pues o ni redactados o redactados, pero de momento no están. Si te quieres quedar a gusto, creo que a partir de las 4 se ha dejado de emitir. Vale, pues ya está, pero no. Yo creo que ya está. Sí. No sé si tenéis una ultimísima pregunta. ¿Qué se hizo con las 400 de la camioneta? Con estas de la camioneta, bueno, pues era penoso, era súper penoso, porque la gente además, pues eso, les tenía de aquella manera, o sea el que ha visto una tortuga en campo, y ahí va el dato, el que es friki de tortugas y quiere una tortuga, ¿sabes? Imagínate una sulcata, ¿no? O sea, una cosa que me voy a gastar pasta, yo no quiero una tortuga de cautividad, ¿sabes? Porque esas crecen deformadas, o sea... No, quieren las tortugas silvestres, o sea, que es que mucha tela, ¿no? Y esas, porque, por ejemplo, las casas no hibernan exactamente igual, o sea, los patrones de crecimiento cambian. Entonces teníamos desde tortugas que decías, madre mía, porque me dicen que es una tortuga, ¿sabes? O sea, porque era un poco rara.
claro, por ejemplo, no desgastan el pico, entonces tienen así una especie de... ¿sabes? O sea, tienen ahí cosas que dices, Dios mío, animalico, pero sobre todo enfermas. O sea, unas otitis brutales, rinitis. ¿Qué pasa? Que conforme llega esa rinitis a un centro de recuperación, o sea, eso ha sido, el COVID lo han tenido antes, entre comillas, estas tortugas. Esa rinitis llega a un centro de recuperación y se las funde a todas, menos a 2 o 3 que no se sabe por qué nunca lo cogen. Las mortalidades que tienen los centros de recuperación las tortugas, estas, porque a Hermani no le pasa, son brutales. Entonces, de vez en cuando a la administración le preguntan, ¿qué pasa con las tortugas que has ingresado en los últimos años? Y sale titular, ¡hala! En el centro de recuperación de tal, exterminio de tortugas, ya, pero el que conoce cómo funciona esto, es que 400 tortugas en una mañana, o sea, dime dónde, ¿sabes? Entonces la cosa, por eso fue lo de una estrategia un poco nacional, fue que no se podían tener estos animales en un centro de recuperación, tampoco se podían sacrificar. Entonces propusimos crear unos cercados, ¿vale?, en hábitat suficientemente bueno para tener tortugas, suficientemente malo para que no se reproduzcan, y cercados para machos, para hembras y para pequeñitas, ¿sabes? Y conforme vas viendo las pequeñitas lo que son, las repartes. Y por supuesto, estos cercados fuera del área de distribución natural de las especies. Y por ahí van las cosas, pero... ¿Existen esas? Sí, o sea que lo que hizo el Ministerio fue, creo recordar, pagar algunas de estas, porque el Ministerio, por ejemplo, tenía dinero como para facilitar, o sea, podían poner verja, digamos, o pavimentar algo o lo que fuera, pero no tenía dinero para... O sea, es que ellos tienen partidas y entonces eso lo podían medio cubrir. Y por ahí fue la historia. Entonces ayudamos también generando un protocolo que cuando llegaban a los centros de recuperación, bueno, pues decidir qué se hacía con cada tortuga, ¿no? O sea, las que llegan con rinitis, a mí eso es lo que me duele, ¿no? Pues, o sea, me duele muchísimo, pero es que esa tortuga hay que sacrificarla, porque se va a infectar a todas las demás. Pregunta, ¿qué va a pasar si llega la rinitis al sureste ibérico? O sea, las poblaciones reales. Nosotros de momento llevamos muchísimas tortugas vistas, muchísimas, miles. Y solamente una vez nos dio pinta de que tenía rinitis. Y estuvimos dudando si llevarnos o la dejar, al final la dejamos, pero bueno. O sea, que parece que la rinitis de momento no nos está afectando. Un grupo de Madrid, son el FIEP, no sé si los conocéis. Sí, está en Toledo. En Toledo. Pues vienen y toman muestras de vez en cuando y nunca han encontrado micoplasma o herpesvirus en nuestras tortugas, o sea, las tortugas silvestres. Sin embargo, en su propio centro, lleno. Claro, puede llegar esto a las poblaciones silvestres. Yo pienso que un animal que está estresado, que no está comiendo lo que tiene que estar comiendo y tal, probablemente es más sensible y más vulnerable a determinados patógenos, ¿no? Pero, por ejemplo, a las Bopherus, que son unas tortugas americanas, pues se las ha barrido bastante y las ha puesto en problemas. Entonces, yo creo que no nos tenemos que arriesgar. O sea, intentar que el contacto entre tortugas de cautividad y silvestres es el mínimo. Muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo también me lo paso a pulpa.